A ir a Lucas capítulo 11, versículo 14. Muy bienvenidos a los que se conectaron y nos están viendo. Esperamos que pronto puedan estar aquí congregados con nosotros. No es lo mismo verlo en tu casa, obviamente estás con toda la comodidad ahí, pero lo mejor es estar acá, ¿no? Compartir un café, charlar con las personas, interactuar. Eso es la iglesia, no es una pantalla. Nos salva mucho, ¿no? La verdad es una bendición cuando no podés asistir, o tenés que sí o sí estar trabajando. Pero bueno, el diseño de Dios para la iglesia es presencial, no hay otra cosa. Lo comprobamos en la pandemia, ¿no? Rasguñábamos las paredes por estar en la iglesia, y ahora que estamos, hoy hace mucho frío. Y cuando venga el calor, hoy hace mucho calor. Pero es un privilegio. Vamos a ver Lucas y vamos a estar echando algunos mensajes. ¿Por qué? Hay muchos hermanos nuevos, muchos, que se siguen integrando. Y el domingo pasado estábamos hablando con un par ahí, me mandaron una pregunta, y digo, ¿cómo hablo? Bueno, hermano, lo que enseña realmente la palabra de Dios, es ponerla, es positivamente, y agarrar el texto y enseñarlo. Y vamos a estar viendo doctrina, vida cristiana y también Apocalipsis. Pero tenés que estudiarla. Cuando te demos el inductivo, tenés que sentarte en tu casa, hacer las preguntas, la forma de estudiar las Escrituras. Puramente las Escrituras, como las de Berea. Vas a tu casa y ves, che, ¿realmente esto es así? Entonces ahí agarras diccionario, todo lo que puedas tener y comprobás si la Biblia realmente es lo que dice acá. Hoy vamos a ver Lucas 11, que es el pináculo de cuando el Señor está en lo más alto de su ministerio. Y con este discurso, y juntamente con Juan 6, la gente comienza a dejar al Señor. Es donde ya la gente se empieza a volver en contra de Cristo. Y alcanza el punto más alto donde la gente, influenciada por los escribas y los fariseos, comienza a decir, este es un chanca. Este Jesús, los milagros que hace lo hacen por los demonios, por el mismo infierno. Terrible, ¿no? Y tiempo más tarde esta misma gente que grita, ¡Hosana! El bendito el que viene en el nombre del Señor, porque esperaban un conquistador y lo recibían con palmas en la entrada triunfante a Jerusalén. Solamente 7 días se dan vuelta y piden a Pilato por un preso y piden crucificar al Señor. Danos a Barrabás y a él crucifícale. Increíble la gente cómo cambia, cómo cambiamos, cómo podemos ser tan cambiantes. Miren, vamos a ver el texto. El mismo lo vemos en Mateo 12, pero yo me concentro en Lucas. Mateo está enfocado a todo el pueblo judío, obviamente precioso Mateo, tiene su enfoque. Lucas es detallista, no es cronológico, Mateo tampoco, pero ambos textos hablan de la misma situación. Dice, estaba Jesús echando fuera a un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo el pensamiento de ellos, este es el Señor, así lo vemos en Juan 2, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y también Satanás, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo va a permanecer su reino? Ya que decir que por Satanás o por Belcebú echo yo fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín.
Dice, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Mateo prácticamente registra el mismo texto. Vamos a orar, Padre, oramos para que tú nos hables, Señor. Satisfaga la duda, Señor, de todos los hermanos que están llegando. También, Señor, sabemos que tu palabra es inspirada, perfecta, nos alimenta, nos guía, nos redarguye, nos enseña, nos corrige. Padre, obra conforme a tu voluntad. Aplica tu palabra al corazón de cada uno, Señor. Tu Espíritu es quien tiene este ministerio de iluminación en cada hermano. También de convencer de pecado, justicia y juicio a cada uno de los que nos escuchas. Oramos en tu nombre. Amén. Bueno, en Juan 6, la clave de este texto marca un momento definitivo en el ministerio del Señor. Es impresionante. Juan 6, por ejemplo, versículo 64, nos recuerda que pasó lo mismo, está en el mismo tiempo. Pero hay algunos de vosotros que no creéis. Ya el Señor empieza a denunciar esto. Hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Juan 6, 64 estoy leyendo. Y quién era el que le iba a traicionar. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no le fuera concedido, si no fuera concedido por el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12, 67 de Juan 6, ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió y dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió, no os escogí yo a vosotros los 12, y sin embargo uno de vosotros es el diablo terrible, ¿no? Juan 6, 71. Y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque este era uno de los 12 que le iba a entregar. Este es otro de los momentos en que Dios como que pasa su filtro y donde define quién es realmente su genuino seguidor y quién no. O sea, si estás con Satanás o estás con Dios. Eso fue el Evangelio. Por eso decimos, hermanos, como Jesús fue el Mesías, el verdadero Hijo de Dios, el Santo de Dios, o fue un mentiroso embustero que hacía los milagros poseído por demonios. Y Jesús acá lo confronta a la multitud a una decisión. No puedes permanecer neutral. Y en la vida cristiana llega un momento que tenés que definir. Siempre, lamentablemente, en las iglesias, a través de todos los tiempos, están el trigo y la cizaña. Siempre va a haber gente no creyente y gente creyente. Pero en algún momento se define. Y la parábola del sembrador habla de eso. Eso vamos a predicar otro día. O estás con Cristo o estás con Satanás. Y Lucas ya ha presentado evidencias suficientes e irrefutables de que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías mismo. Se lo describe como teniendo poder sobre el pecado, sobre el reino de las tinieblas, sobre la naturaleza del mal, sobre la misma muerte. Las pruebas eran fuertes. Y este relato describe cómo esta acusación alcanzaba a toda la popularidad creciente, pero lamentablemente encontramos reacciones, y eso vamos a ver hoy. Vamos a ver que la gente queda, miren, en el versículo 14, asombrada. Eso fue muy común en el ministerio social. La gente quedaba asombrada. La gente también acusaba, la gente también se burlaba, y después vamos a ver la respuesta que da el Señor y la confrontación que le llama a definirse. O estás o no estás. Así que vamos a ir a nuestro texto y en primer lugar vamos a ver la primera reacción, versículos 14 y 15. Avi, si puede leer, por favor. Hoy lee Avi, ¿no? ¿Tiene micrófono? Versículos 14 y 15. Miren las reacciones. Hay tres reacciones en la gente. Vamos a leer 14 al 16, por favor. Si no lo leo
porque si no la gente no lo escucha. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, acá están las reacciones de la multitud. Por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Segunda reacción. Tercera reacción. Otros, para tentarles, dándonos una señal. Interesante, ¿no? Es impresionante a través del Evangelio de Lucas. Es uno de los evangelios que registra, por lo menos 22 veces aparece la mención a demonio o demonios. Y registra espíritu inmundo en 6 ocasiones, espíritu malo 2 veces. En total menciona 30 veces la fuerza del mal. La cantidad de veces que Lucas registra minuciosamente cómo tuvo el Señor contacto con demonios. Y estamos estudiando Apocalipsis, ¿no? Tremendo, cuando vemos ahí 200 demonios que van a matar a la tercera parte de la humanidad. Apocalipsis 10, impresionante. Y el Señor tuvo confrontación con los demonios y tuvo dominio sobre los demonios. Pero más allá de esto, en Lucas lo que podemos ver que la sociedad, cuando llegas a ese punto, te muestra que la sociedad de Israel estaba en una total decadencia para estar infectada de tantos demonios. Demonios. Y eso nos habla de que es una sociedad netamente incrédula, pero a la vez muy religiosa. ¿Cómo unirse ese contraste? Lucas es uno de los evangelios que registra más casos de demonios en una sociedad religiosa que sería el pueblo de Dios, hermanos. Y este es uno de los casos que aparece en el pináculo de su ministerio, donde la gente empieza a atribuir lo que el Señor hacía a los demonios. ¿Te das cuenta que por más que una iglesia esté llena no significa que esté bien espiritualmente? ¿Te das cuenta que la asistencia a una iglesia no te hace creyente? Pero vamos a ir viendo por partes. Dice, en primer lugar, en Lucas también capítulo 9, versículo 42, está la misma reacción del versículo 14. Dice, la gente se maravilló. Lucas 9, 42 nos dice, ustedes me dicen cuando ya el micrófono está arreglado, me ayuda un poquito a leer. Lucas 9, 42, cuando este se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo caer con convulsiones. Pero Jesús reprendió el espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Versículo 43 de Lucas 9 dice, todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Reacción que tiene la gente. Admiración. Lucas 8, 34 al 37, ¿sí? Lucas 8, 34 al 37, también vemos esta característica en la gente en su reacción. Y los que presentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase con ellos, pues tenían gran temor. Entonces Jesús, entrando en la barca, se volvió. Es otra versión, pero dice que se llenaron de temor, versículo 35. Este es el caso que hemos leído del endemoniado gadareno, que es espeluznante, ¿no? Es decir, la gente se llenó de temor de ver semejante poder, porque no lo podían contener a este hombre. Dice que lo ataban con cadenas. Es terrible. Pero lo que ellos admiraban era la grandeza del poder de Cristo. Pero no todo era así. No todo era un poder
maravilloso, sobrenatural, era palpable. Phobos es la palabra que utiliza acá en Lucas, temor, asombro, maravilla, ¿no? Pero no todo era así. Los líderes religiosos iban acumulando lentamente cada vez más odio, más. Recuerden Juan 11 que el Señor resucita a Lázaro. ¡Qué prueba, hermano! ¡Qué milagro! Lázaro, el amigo del Señor, hermano de Marta y María, muere. El Señor va ahí, no lo vamos a leer por el largo del texto, pero yo creo que se acuerdan. Era de 3 días un cadáver ya estaba descompuesto. Le dice el Señor, hiede ya. El Señor hace remover la piedra y le dice, Lázaro, por nombre, siempre decimos por nombre, ven fuera. 3 palabras y el muerto salió. Un tremendo poder palpable. En vez de agradecer a Dios, dice que los fariseos después buscaban para matar a Lázaro por la evidencia del poder de Dios. ¿Te das cuenta? Yo quiero que veas esto. Le explicaba el domingo pasado en el cumpleaños de Samuel a Juan, y nos está viendo. Cuando llega el pecado de la blasfemia del Espíritu Santo, quiero que entren en el clímax. ¿Por qué el Señor juzga a esta nación cuando le dice este pecado no va a ser perdonado a Israel? Porque las evidencias eran tan abundantes de su poder, de su gloria, de su dominio sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre la muerte y sobre los mismos demonios que lo estamos viendo en Apocalipsis. El Señor es el que suelta a los demonios. El Señor le dice, hasta acá vas, yo lo suelto, yo lo cadeno, ahora Satanás va a quedar encadenado. Dios tiene el dominio sobre ello. Pero miren, acá vamos a ver, ese es el asombro. ¿Sabes qué? El asombro por Dios no te salva. ¿Estás cayendo? Esta gente, viste que se asombró. Juan 2 dice que muchos creyeron viendo las señales que hacía en la fiesta de Jerusalén. Juan capítulo 2, versículo 22-23. Y dice que el Señor no se fiaba de ninguno de ellos. Te das cuenta que buscar milagros no es lo mismo que buscar la salvación. Mucha gente sanada se fue al infierno. Mucha gente liberada se fue al infierno. Por eso, hermanos, te enseñamos que en nuestra iglesia, en nuestra declaración de fe, te decimos, algunos dones cesaron y los milagros no te salvan. Ah, pero pastor, Dios no puede ser. Sí que hace. En su voluntad, en su tiempo, en su forma, pero no usa ningún milagrero, ningún liberador. En segundo lugar, esta gente que tenía el asombro, fíjense, toda esta gente que tenía el asombro después entrega al Señor, habiendo visto toda esa evidencia. Pero algunos de ellos, versículo 15, decían, algunos de ellos, o sea, involucraba lo que Mateo menciona a los fariseos y los escribas, pero también algunos de ellos, de los que seguían al Señor. Algunos del pueblo, por Belzebú, fíjense el versículo 15, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Por Belzebú, echa fuera a los demonios. Acá muestra la intensidad del odio de los críticos contra Jesús. Lo detestaban por causa de que las multitudes estaban siguiendo al Señor. Pero más allá de eso, Jesús no honraba las tradiciones farisaicas, los había denunciado, no honraba sus ayunos, sus abluciones, se asociaba con publicanos, con pecadores, ejercía lo que ellos consideraban una influencia perniciosa sobre el pueblo, era lo opuesto a ellos. Por cierto, no todos los fariseos y los escribas lo odiaban, pero la gran mayoría sí. Muchos fariseos conocieron al Señor, se entregaron al Señor en hechos y obedecieron a la fe, dice Hechos. Pero en lo profundo de sus corazones eran enemigos de Cristo. Los enemigos de Cristo deben haber comprendido que Jesús era infinitamente mejor que ellos. Su humildad estaba en agudo contraste contra la pomposidad de ellos, su sinceridad con la hipocresía de ellos, su compasión con la crueldad de ellos. ¿Se acuerdan que el Señor sanaba en los días de reposo? Y dice, no es lícito sanar en los días de reposo. Fíjense la
la barbaridad no le importaba a la gente. A ellos lo que importaba era que violaban lo que ellos habían escrito y agregado a los mandamientos de Dios, que no era de Dios. Bueno, terrible, ¿no? La misma mentira que se oía en Galilea, ahora en Judea. Y no había Facebook, no había WhatsApp, no había Twitter, no había nada. Pero de alguna forma la gente creyó lo que los fariseos decían. Y ellos decían, en el versículo 15, por Belcebú. Es terrible, yo les explicaba porque es realmente, no puedo decir la palabra, pero es el dios del estiércol. Era lo más bajo. Era bajo y perverso lo que estaban compartiendo. ¿Te habías dado cuenta de esto? Por eso llevó el Señor a la cruz. Obviamente que estaba preparado por el Señor, por el Dios omnisciente que preparó nuestra salvación. Pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron y llegaron a este punto de Juan 11 y Mateo 12 a comparar al Señor con el Dios del estiércol. Belcebú, googlealo, fíjate quién era Belcebú, el Dios de las moscas también se le dice. Era profundamente despectivo, fue lo más bajo que se podía dar y eso lleva odio. Llamaron al más alto y mayor como el más bajo y perverso. Llamaron pura maldad a quien era pura bondad. Llamaron diablo a Dios. Llamaron mentira a la verdad encarnada. Por eso, miren Mateo 12, alguien no sé si lo puede buscar, Mateo 12, si anda bien el micrófono, 32. Mateo 12, 32, no sé si lo tenés ahí. Es un versículo. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Mateo está hablando a toda esta generación a judíos. Fíjense que ya no aparece Lucas así. Está denunciando a los judíos. Mateo está enfocado en judíos. Y ese fue un pecado de Israel, hermanos. Usted dice, pero pastor, entonces, si la iglesia bautista de San Miguel niega los milagros de Jesús y el don de lenguas, usted está negando el Espíritu Santo, usted está blasfemando contra el Espíritu. No, hermano, no. Primero que hay dones que se salvan. Es claro en las Escrituras. No es el objetivo de este estudio. Pero en segundo lugar, el pecado contra el Espíritu Santo era atribuir al Espíritu de Dios que era el espíritu de Satanás o del Dios del estiércol. Atribuir las obras de Dios a Satanás, a un demonio. Y Hebreos 6 prácticamente dice lo mismo con otras palabras, contra Israel, contra el pueblo judío. Versículo 4. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, ¿qué carta es? Hebreo. ¿A quién escribe? A hebreo, a judío. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, a hebreo escribe, que gustaron la buena palabra de Dios. ¿Quién? Los hebreos. ¿A quién se le confió la palabra de Dios, hermanos? Al pueblo judío. Y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron. ¿Dónde cayeron? Acá. Negaron a Cristo. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública, a la burla, porque la tierra que bebe la lluvia con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquello que a causa de las cuales es cultivada recibe bendición de Dios, pero si produce espinos y abrojos no vale nada, está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Está hablando de los judíos que no creyeron y rechazaron al Señor. Mateo 23 prácticamente habla lo mismo. El perdón no sería posible para aquellos fariseos que presenciaron sus milagros, que conocían la verdad de sus afirmaciones y aún así blasfemaron contra el Espíritu Santo de Dios, quien testificaba de Cristo
dando a conocer su verdad. Ellos rechazaron cualquier posible revelación, no quisieron saber nada. Es tremendo ver un Pilato que trató de sacarse de encima y continuamente le decía a ellos, ¿no? Es inocente, es inocente, es inocente, y después lava sus manos, ¿no? Pero ellos con más furia pedían, crucifícale, crucifícale, y se enojaron cuando Pilato puso en 3 idiomas, en hebreo, griego y arameo, rey de los judíos en la cruz, ¿se acuerdan? Tremendo. Bueno, esta es la multitud, pero la tercera evidencia que muestra la tercera reacción que hace la multitud es que se mofa, se mofa. Miren, versículo 16, por favor, de Lucas 11. Dice, otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Continuamente Israel pedía esto al Señor. Continuamente. Lucas 11, versículo 30 en adelante, da la respuesta al Señor a este grupo, a estas personas. Pero no era para creer, hermanos. No era, tenemos una pequeña escena si creemos. No, era un tono burlesco. Ellos estaban burlando del Señor. Y fíjense, apiñándose en las multitudes, versículo 29 de Lucas 11, comenzó a decir, esta generación es buena. No. Miren Lucas 11, ahí nomás, pasen al texto ahí. No me miren a mí, busquen la Biblia, miren. Apiñándose en las multitudes, comenzó a decir, ya vieron que cambió, la cosa se está tornando cada vez más pesada, ¿no? Esta generación, dice, es mala. Demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio, esto habla en símbolo. La reina fue a Salomón, no creyendo. La reina de Saba dice, se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. He aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive, que los jóvenes hace poco escuchamos en la predicación de Jonás con Pablo Benítez. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí más que Jonás es este lugar. Es tremendo este juicio. Le está diciendo, manga de malos y perversos, con todo lo que tienen adelante de sus ojos. Una reina gentil que ignoraba todo de Dios se acercó a Salomón y creyó. Una nación tan perversa, mala y macabra como eran los de Nínive, que bueno, tendría que explicar todo lo que hacían, era terrible, que Jonás no quería ir y huyó, llegó y se arrepintió. El avivamiento que en el Antiguo Testamento que vemos en esto, no sabemos qué pasó después, pero esta gente creyó. El Señor está poniendo como extremo, dice, y ustedes piden señal, no le va a hacer nada. No le va a hacer nada. Así que si estás escuchando esto y te estás acercando a las iglesias para experimentar algún sentimiento, emoción, algún milagro, estás asombrado y exigís, yo quiero ir a una iglesia que haga liberación, que haga milagros, quiero ver para creer. Estás equivocado. Te digo, Satanás te va a dar milagros y te va a conseguir una muy buena iglesia con milagros, pero con los milagros te va a ir derechito al infierno porque no entendiste el evangelio. Miren Juan 20, por favor, Juan 20, versículo 24 y 29. A veces, quizás en tu casa, estás teniendo la misma actitud que este discípulo del Señor. Juan 20, versículo 24 y 29. No, pastor. Ustedes hablan mucho de la Biblia. Yo no puedo estar sentado tanto tiempo. Falta más vida en esta iglesia, falta más movimiento, falta el fuego del Espíritu. Pastor, yo quiero ver milagros.
la manifestación del poder de Dios. Bueno, acá tenés, mira, Juan 20, versículo 24. ¿Quién lo puede leer? Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Sí, 25. Si le dijeron pues los otros discípulos, Tomás, al Señor hemos visto. Y les dijo, si yo no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Sabe qué? Nosotros lo leemos muy pancho así, ¿no? Pero es re morboso esto, es asqueroso, es horrible. Es como si yo le dijeran, si yo no viera la sangre del cuerpo, si yo lo vi, ¿qué me querés decir? No, Tomás, nosotros vimos al Señor. Si yo no veo, ¿cómo vas a decir eso? ¡Qué falta de amor! Es terrible. Yo tengo que meter la mano en la herida donde le pusieron clavo. Es terrible. Caes en la atmósfera de este texto. ¿Cómo podés hacer eso? Miren, 8 días después, es como decir, llévenme a la morgue, pero que el muerto se levante. Yo quiero tocar donde la rueda le pisó. Sí, así es. Le estoy diciendo, Señor, si yo no meto mi mano, la señal de los clavos y me tire mi dedo, te pusiste a ver mi dedo ahí. ¿Cómo vas a decir eso? Te estás burlando del Señor. Te estás burlando de esta noticia. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro. Y con ellos Tomás, acá estaba no sé cómo verificarlo, incrédulo, vamos a decir suave, incrédulo. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas. Estoy leyendo, no estoy inventando. Juan 20, 21. Estando las puertas cerradas, se puso en medio y dijo, paz a vosotros, shalom. A mí yo me desmayo ahí, no sé. Luego dijo a Tomás, vení. Imagínense Tomás acá. Tomás, vení, poné tu dedo acá en mi mano. Vení, poné tu dedo. Acercá tu mano y metela acá en mi costado. ¿Se acuerdan que en el costado tenía una lanza, lo habían lanceado el Señor? Vení. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás, yo creo que Tomás se levantó temblando y dio una de las declaraciones más lindas de Juan. Que esto, a un testigo de Jehová no te lo cree, porque acá hay una demostración de deidad. Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, creíste. Pero doblemente feliz los que no vieron y creyeron. Levanten la mano. Amén, hermano. No busques milagro. Busca al Señor. No busques milagro. No busques liberaciones para comprobar el poder de Dios. Busca que el Evangelio transforme tu vida. Busca una iglesia que predique la palabra. Basta de ser incrédulo. Mirad la respuesta del Señor a un incrédulo. Eso muestra incredulidad. Vamos a ir al otro punto, porque el Señor le responde, le dice en el versículo 17, más él, volvemos a Lucas 11, conociendo los pensamientos de ellos, nuevamente como Juan 2, no tenía necesidad de que diga nada de la gente, porque él conoce todo lo mío, conoce todo lo tuyo, no necesita que, antes que ores, ya sabe cómo estás, te conoce. Conociendo el pensamiento de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decir que por Belcebú, hecho yo fuera demonios, pues si yo hecho fuera demonios por Belcebú, ¿y sus hijos por qué los echan? Habla de los discípulos de ellos. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Yo creo que el Señor acá, como dice un comentarista, se sentó tranquilo, calmado, y le respondió así. Le dio un argumento, los hizo pensar y los dejó como tontos. Les dijo, son incoherentes lo que están diciendo. Ustedes son una manga de incoherentes. Y les hace analizar. 3 veces, miren, aparece la palabra dividido. Un reino, esto está usando un lenguaje de la guerra. Y un reino implicado en una guerra civil se autodestruye. Una casa que se divide a sí misma
se derrumba. Y por último, Satanás siempre actuó de esa manera. Él hace esa estrategia. Dividió al hombre con la mujer de Dios. Divide matrimonio, divide y triunfarás. Lo hacen los políticos también, nos dicen. Los políticos hacen dividir y triunfarás. Es lo que hace. Absalón dividió el reino, buscó ganarse a los adeptos de su padre, ¿no? David, ¿se acuerdan? Absalón, el hijo de David, lo hizo. Che, ¿qué te dijo mi papá? No, pobre, vení que yo te escucho. La verdad que sí, mi viejo es malo. Yo te perdono la deuda. Y se fue ganando. Divide continuamente. Tito 3:10 dice contundente, ¿no? Dice que el hombre que cause divisiones, deséchalo, sacalo, no le dé más bolillas, apartalo. Satanás separó al hombre de Dios. Miren, Apocalipsis 12, que vamos a ver ahora, dentro de un par de domingos. Apocalipsis 12. Miren lo que hizo Satanás. Es impresionante. Estudiamos sobre todos los demonios. Ahora otra vez, Apocalipsis 12:4. Siempre fue la estrategia satánica. Divide, debilita y triunfarás. Dice, y su cola, está hablando de Satanás cuando es echado del cielo en el futuro, todavía tiene acceso, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Hoy hacemos el cálculo ahí, 200 millones de ángeles que se volvieron demonios, y las arrojó sobre la tierra. Su cola arrastraba la tercera, lenguaje figurado, significa que Satanás logró en el mismo cielo influenciar y arrastrar ángeles. Cuanto más nosotros, ¿no? Por eso digo siempre, hermano, toda persona se puede ir de la iglesia, pero cuando arrastra gente es diabólico. Porque eso hace Satanás. Y lo hizo desde el principio. Divide y triunfarás. Y acá está 3 veces divide. Le está diciendo, ¿se dan cuenta que es incoherente? Él no se va a dividir a sí mismo, porque cae. Pues si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por qué los echan? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, había charlatanes entre los fariseos y judíos exorcistas que afirmaban tener poderes. ¿Sabían eso? Que los fariseos también echaban fuera demonios. Miren, vamos a Hechos, capítulo 19. Es cómico lo que vamos a leer. Es cómico. Y hacía Dios, 19:11. Anoten ahí para el inductivo. Hechos 19:11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños, los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Esto es histórico, hermano. No me traigan ningún delantal, ninguna prenda, ni el buzo de nadie, ni la zapatilla de nadie. No hacemos eso. Eso fue histórico. No se hizo más. Después Pablo se enfermó, Timoteo se enfermó, Epafrodito se enfermó, y ya no había sanidad. Dios sanaba a quien quería, pero ya no era de esta forma. Esto eran evidencias apostólicas y no hay más apóstoles. ¿Vale? Pero algunos de los judíos exorcistas, versículo 19:13 de hecho, acá está, ¿ven? Judíos exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, fíjense, dice, intentaron invocar el nombre de Jesús. Os conjuro por Jesús. Esto es cómico eso. Pero el que predica Pablo, porque ellos no creían. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judíos, jefe de sacerdote, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco. Miren, el demonio habla acá. A Jesús conozco. Hechos 15. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quién son? El demonio. Digo, ¿quién son? Y acá dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos dominándolo, y cayó sobre ellos. Pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. La escena fue patética, ¿no? Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, o sea, corrió por mensaje de texto, estaban los que firmaban ahí, mandaron las imágenes a todos, se viralizó por todos lados.
Ellos eran incoherentes. Eso es lo que está diciendo el Señor. Eran incoherentes. Por eso habla de lo que sus hijos, ¿por qué los echan? Si ustedes hacen lo mismo y no pueden. Eran incoherentes. Dice, el Salmo dice, necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una. Todos se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay siquiera uno. No tienen discernimiento. Todos hacen iniquidad. Devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos y nosotros fuimos justificados por la fe. El Señor muestra su necedad y el grado de su dureza, por eso le da esa respuesta a ellos. Y termina con una conclusión desafiante, versículos 20 al 23. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba, y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Tres reacciones tiene la gente, ¿no? Asombro, pero después blasfeman, se burlan. Esa es la sociedad que vivimos. La respuesta del Señor muestra que la gente es necia, hermano. La gente no cree, se burla, atribuye sus hechos. Por eso tenés que conocer a Cristo, saber quién es, qué conocimiento tenés realmente. ¿Te acercás a una religión o te acercás a una persona? Debes acercarte a una persona, Él es Cristo, no una religión. Por eso lo confrontan. Miren, si por el dedo de Dios, dice, es interesante, ¿no? Dedo de Dios, dice, yo echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Ese dedo de Dios es interesante porque aparece en Éxodo. Yo creo que el Señor se acordó, Él es el Señor de Éxodo, cuando Moisés va a Faraón la primera vez y comienza a hacer los milagros mandados por Dios. Entonces el Señor dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se convierta en piojos por toda la tierra de Egipto. Y así lo hicieron. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, y hubo piojos en hombres y animales. Todo el polvo de la tierra de Egipto se convirtió en piojos por todo el país. Y los magos trataron de reproducir los piojos, porque en estas primeras plagas los magos hacían lo mismo, con sus encantamientos, pero no pudieron. Hubo pues piojos en hombres y animales. Éxodo 8, 18. Éxodo 19 dice, entonces los magos dijeron a Faraón, los magos, los brujos, dedo de Dios es este. Pero el Faraón más se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Y el Señor dice, mas si esto es hecho por el dedo de Dios, ustedes no tienen una excusa. El reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. ¿Quién es el hombre fuerte? Bueno, Satanás. Todo estaba bien hasta ahí. Pero cuando viene otro más fuerte que él, ¿quién es otro más fuerte que él? Cristo. Y le vence, y le venció, le quita todas sus armas en las que confiaban y reparte el botín. Esto es precioso. ¿Saben quién es el botín? Todos nosotros. Somos su botín. El más fuerte fue derrotado. Y es interesante porque dice los despojos son distribuidos. Eso es un lenguaje bélico. Fíjense Lucas 8:37, dice entonces toda la gente de la región
del Gadareno, volvemos al Gadareno, alrededor de los Gadarenos, le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de un gran temor, y entrando en una barca, esto es entendible, pero después lo vamos a ver. La gente tuvo tal temor que le pidió que se vaya. Pero el hombre de quien habían salido los demonios, Legión 8:38 de Lucas, le rogaba que le permitiese acompañarle. Mas él lo despidió diciendo: mira, anda a tu casa y contá cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Dice que él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho con él. Primer misionero en Gadara. Ese hombre era contado anteriormente entre los bienes de Satanás, ¿o no? Era de Satanás. Pero ahora es un don de Cristo, y Cristo lo reparte, y reparte el botín a toda Gadara. Escuchó de este endemoniado que lo recontra conocía las grandes cosas que Cristo había hecho. Él quería ir. Señor, yo te quiero seguir. Impresionante, ¿no? Mira, cuando conoces al Señor realmente no hay que buscarte mucho. Buscar congregarte y buscar seguirlo. Buscar congregarte. Yo no puedo estar un domingo sin congregarme. No puedo estar sin seguir al Señor. No puedo estar sin su pueblo, sin sus discípulos. Nosotros somos el botín de Cristo, hermanos. El botín se habla de lo que Cristo robó, sacó a Satanás. Miren, terminamos con Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Nos dice el pasaje del apóstol Pablo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No casi muertos, hermanos, estábamos muertos que no podés dar respuesta al Evangelio, a nada. Un muerto no puede dar respuesta. La salvación viene sobrenaturalmente como Lázaro. El hombre no puede responder a Dios por sí mismo. ¿Por qué? Porque está muerto. Entonces Él nos dio vida a nosotros. Eso se llama regeneración. En los cuales, en esos pecados, anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? No escucho. ¿Quién es? Satanás. Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No habla de creyentes que están mal, habla de los incrédulos, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Impresionante. El Señor saqueó la casa de este hombre fuerte, tomó su bien y lo repartió. Lo venció. Y termina con un desafío a esta multitud, ¿no? Que puede ser para vos también. Mira, tenés que pensarte algo. Juan hace lo mismo, el primero de Juan, ¿es blanco o es negro? El que no es conmigo contra mí es. Y el que conmigo no recoge desparrama. Le dice así a esta gente, ¿no? Pero la gente lo empezó a dejar. Fíjense ahí lo que sigue de Lucas 11. O sea, si ustedes son una generación mala y perversa, qué mal predicador sería el Señor hoy, ¿no? No sé cuánto quedaría. Yo creo que hoy, si el Señor predicara, los mismos evangélicos lo crucificarían. Porque les patean también, les patean más de uno, ¿no? Y muchas iglesias quedarían vacías. Hermano, el mismo reto enfrenta hoy, cada día hoy cada persona hoy. Tú enfrentas el mismo reto. Los evangelios dan suficiente evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios. Todo el mundo cae en una de estas categorías. O eres de Cristo o estás en contra. No es neutral. No existe el simpatizante de Cristo. O eres de Cristo o estás en contra. Y Jesús los retó para que se replantearan su conclusión. El mismo reto. Los evangelios dan
suficiente evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios, es el Señor, es el dueño, es aquel a quien debe caer. Él es el Dios encarnado, o el más grande blasfemo y mentiroso en todos los tiempos. Si no es ahí, el desafío es que hoy tenés que arrepentirte de tu pecado y poner tu fe en Cristo. ¿O estás en contra de él? No, lo que pasa es que yo no sé, me cuesta creer que estás en contra de él. La Biblia dice tenés que creer, arrepentirte y confiar en Cristo. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Qué lindo ver los evangelios. Cuánta riqueza, Señor. Qué malo que somos. Qué perverso es el mundo, Señor. Cómo te odiaron y cómo te odian. Pero gracias por tu gran amor, porque más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias porque todavía hay salvación. Todavía podemos salir por los caminos e invitar a la fiesta, a la cena. Hay pecadores que se están perdiendo. Ayúdanos a llevar el Evangelio. Y si hay alguien viniendo a la iglesia, pero todavía no se ha rendido a ti, no se ha arrodillado ante ti, pedido perdón, creído que tú has muerto por él o por ella en la cruz, Señor, que hoy lo haga. Si hay algún hijo, alguien escuchando, pueda arrodillarse, quizás con un hermano, con un padre, con una madre, e ir a ti hoy en oración, en clamor, como el rey David, Señor. Límpiame y seré más limpio que la nieve, Señor. Lávame de mi maldad, Señor. En tu nombre, Señor, te pido que tú también edifiques tu iglesia. Seguramente alguna de estas palabras edificó, animó, desafió el Señor. En tu nombre, Señor. Amén.